Buen día, queridos radioescuchas. Estamos aquí en su estación de radio favorita, el 91.7. Hoy les tenemos un podcast acerca del boom latinoamericano. ¿Qué nos puedes decir acerca del boom, Sofía? Claro que sí, María Fernanda. Vamos a conocer un poco más de lo que fue el boom latinoamericano. Primeramente, es un movimiento que surge entre la década de 1960 y 1970, durante una época fea, era de turbulencia política. Era una manera de responder hacia el poder que imponía Estados Unidos. Digamos que los autores de este movimiento simpatizaban con la revolución cubana. Pues hay que recordar, Cuba en ese entonces sufría de represión por parte de esta gran potencia mundial. Su expansión de este movimiento se debe a partir de publicaciones en México y Buenos Aires, Argentina, pero que pudo extenderse gracias a las editoriales españolas. Se caracteriza por sus novelas de gran calidad literaria y porque sus autores integran diversas influencias en sus relatos, algo que más adelante Claudia nos va a contar. En este movimiento hay un gran deseo de globalizar Hispanoamérica, por lo cual se le denomina boom latinoamericano. La palabra boom, fíjate que es muy curiosa, no viene de lo que creemos de la onomatopeya pues originada de una explosión, sino del concepto relacionado al incremento de ventas de libros, de creaciones literarias. Desde otra perspectiva, esta definición se enfoca a la creación individual, es decir, se deja al lado o en un segundo plano a los problemas sociales y económicos. De hecho, fue Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar, quien propuso que el lector hispanoamericano ahora buscara obras que como él lo inspiraron a buscar su identidad. Es decir, este autor destaca que hay que tomar conciencia de la importancia de este proceso. ¿Qué tal te pareció, María Fernanda? Volvemos contigo. Bastante, pues de hecho también yo iba a retomar el tema de los autores. Por ejemplo, tenemos 4 principales autores como Mario Vargas Llosa, quien escribió La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La tía Julia y el escribidor. Por otra parte, tenemos a Julio Cortázar, que ya lo habías mencionado, y habla mucho del tema de lo incomprensible de la realidad, con Rayuela, Bestiario y Las armas secretas. También tenemos a Gabriel García Márquez, con gran precursor del realismo mágico, con 100 años de soledad y Crónicas de una muerte anunciada. Por último tenemos a Luis Borges entre los precursores, con El Aleph, El Hacedor y Las ruinas circulares. Otros también son José Donoso con El obsceno pájaro de la noche, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz y Juan Rulfo con Pedro Páramo. Bueno, y por último yo les voy a hablar de algunas de las características principales de este movimiento, en las que resaltan las problemáticas. Por ejemplo, las que se tomaban principalmente son la historia y la política. Sin embargo, también se hablaba sobre el cuestionamiento de la identidad regional y nacional, la crítica de los valores burgueses y la denuncia de injusticias sociales, mencionando también principalmente problemáticas existenciales del hombre. En este movimiento, el género más popular fue la narrativa, haciendo muy populares así los cuentos y las novelas, las cuales eran pertenecientes al movimiento vanguardista. Asimismo, se abrió el paso a una nueva realidad, es decir, una mezcla entre lo fantástico y lo cotidiano, conocida como realismo mágico, como ya me lo mencionaba antes mi compañera Maffer. El tiempo, por otra parte, no se establecía de manera lineal, sino que se utilizaban regresiones. Asimismo, se empleaban varios narradores en una sola novela, con el fin de tener varias perspectivas. En el lenguaje abundan neologismos, incluyendo blasfemias o, como se conocen vulgarmente, maldiciones, y juegos de palabras para acalchar la atención del lector. También se utilizaban tanto espacios rurales como urbanos, sin embargo se utilizaban mayoritariamente los últimos. Por último, en cuanto a personajes, los personajes principales eran el ser humano con sus conflictos que éste retiene y representa. Y la caracterización de los personajes en general, tanto del principal, los secundarios y los ambientales, es compleja. Se profundiza mucho psicológicamente en cada uno de ellos. Bien, y eso es todo, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos y espérenos en la siguiente edición. Hasta la próxima. Claro que sí, María Fernanda.